Yo soy Yacún Cristo y hoy precisamente vamos a tener un tema manejando lo que es el niño traumatizado, el adulto asustado. Vamos a entender la diferencia entre lo que es un trauma en la infancia y lo que es un trauma como adulto. No es lo mismo. Primero, ¿qué es un trauma para ti? Lluvia de ideas. A mí me gusta participar con la gente que está aquí y bueno, con los que nos están viendo por allá. Entonces, ¿qué es para ti un trauma? ¿Qué es? Una experiencia que se vive de forma definitiva, no puedes integrar por su casa. Ok. Para los demás, ¿qué es un trauma? Para ustedes, ¿qué es un trauma? ¿Cómo lo podrías explicar? ¿Qué es un trauma? Efectos de funcionar un bloqueo. Un bloqueo. Ok. Un trauma tiene que ver con una experiencia de alto impacto donde la persona no puede gestionar sus emociones y no sabe qué es lo que está sucediendo. Que después, con el tiempo, cuando se vuelve a vivir una experiencia semejante, se reactiva. Y cuando algo se reactiva, entonces se manifiesta una forma de enfermedad o alguna forma de cuestión mental y demás como una manera de protegerse. Sin embargo, los traumas de la infancia no son igual que un trauma de cuando se es adulto. Si están viendo aquí, tengo algunos ejemplos gráficos para que puedan entender cómo es la visión de un niño y cómo es la visión de un adulto. Si yo te dijera, este rostro, si fuera una persona real, ¿cuántos metros mediría esta persona? Lluvia de ideas. Requiero que me ayuden a participar, si no, esto no va a ser tan funcional. ¿Cuántos metros? Si pudieses calcular. 8 metros. ¿Para ti cuántos metros? 10 metros. 12 metros. Ok. ¿Para el camarógrafo? ¿Más o menos? Ok, me están dando diferentes estaturas. Esto es el rostro de un papá o una mamá cuando hay un nene como este. Un nenito, su visión de la realidad es de este tamaño, no es igual que nosotros. Y aquí les presento a Miki. Él tiene 34 años viviendo conmigo, me ha acompañado en todas las etapas de mi vida y me ha acompañado aquí a España, y él me va a servir para hacer el ejemplo gráfico para que puedan entender qué es lo que sucede cuando la mente de un niño que ve a un papá o una mamá de este tamaño, gigantesco, y el mundo lo ve gigantesco, sus emociones están del mismo tamaño, sus pensamientos están del mismo tamaño que eso. Y un trauma a esta edad es de este tamaño. Por eso el adulto asustado es que sigue viendo de este tamaño la realidad y no el tamaño que tenemos actualmente. Les contaré algunas historias de personas que he apoyado con ciertos traumas y fobias que han tenido, principalmente. Una alumna mía en México, ella le tenía fobia a los payasos, y él también, parece. Ella le tenía fobia a los payasos. Entonces, cada vez que había un payaso, ella se tenía que ir corriendo y escondiéndose. Una mujer en ese entonces de, creo que 30 años aproximadamente, con 3 hijos, la nenita de 4 años, el nene de 8 y la otra niña que ya era casi una adolescente de 12 años, no podían estar en ninguna fiesta infantil porque llegaba el payaso y los encerraba a todos. Ella, siendo vecina mía, empezaron a ir a las meditaciones a las que yo daba en México y hicieron una fiesta infantil de uno de los vecinos que cumplía creo que 2 añitos. Estaba todo muy bien, la fiesta estaba la piñata, estaba el pastel, estaba todo muy bien, y de pronto veo que empieza a subir por las escaleras una payasita que se trajeron. Cuando volteo, ella ya no estaba a mi lado y dije, esta ya se escondió. En ese momento yo me metí a su casa y ella estaba en una esquina así, temblando, como una niña chiquita. Y yo le dije, este es tu mejor momento para que puedas superar tu trauma. ¿Quieres la oportunidad o no la quieres? Y ella me dijo, En ese momento le agarré la mano y como era una niña, no una mujer de 30 años, la que estaba ahí, era una niña,
La empiezo a llevar despacito hacia la puerta que estaba cerrada y la puerta con una mirilla. En la mirilla yo lo único que le decía, primero antes de que viera por la mirilla yo le decía, escucha. ¿Escuchas las risas? Me dice, sí. Digo, los payasos hacen reír, no hacen llorar. Entonces empezó a poner atención primero a la risa. Segunda etapa, le dije, vas a ver por la mirilla y requiero que me digas los colores que estás viendo, no el payaso, sino los colores. Y me dice, veo color morado, entonces le empecé a decir, el morado es la transmutación, es el arcángel Zadkiel, y le empecé a contar como una historia, como si fuera una niña. Después me dijo que era el color verde, el verde le dije es la sanación. Le dije, ¿es hombre o es mujer? Es mujer. Le dije, ah, entonces es una payasita. Siguió ella observando los colores. Cuando ella se sentía un poco más segura, le dije, ¿estás lista para que abramos la puerta? Y estaba como asustada. Entonces abrimos poquito la puerta y le digo, ve a los niños. ¿Qué sucede con ellos? ¿Se están riendo? Y dice, sí. Digo, ahora vela a ella. ¿Cómo la ves? Y empezó a expresarme que cuando ella era niña, tenía 4 añitos o 5 añitos, iban en el autobús en Ciudad de México y un payaso se puso a hacer comedia, pero empezó a asaltar a las personas con una navaja, cortando los bolsos. La mamá toma a la niña, la baja, y ahí es donde se genera el trauma, porque la niña no sabía lo que sucedía. La mamá le metió miedo de que eso era para lastimar. Con quien yo estaba hablando era con la niña, que se diera cuenta que no era así. Cuando por fin pudimos abrir la puerta, claro, íbamos agarrados de las manos, y por supuesto los vecinos pensaron que ella y yo teníamos una relación más íntima y demás, porque no entendían absolutamente nada de todo lo que estaba ocurriendo ahí adentro. Empezamos a ver el show, ella estaba un poco más tranquila, y ahí venía la prueba de fuego. ¿Cuál fue? Que cuando termina el show le digo, ok, es momento de ir hacia la payasita. Y ella se quedó de... Y le dije, vamos. Cuando nos estamos acercando a esta mujer, ella se da cuenta que está pasando algo porque le quiere poner una naricita de payaso, y mi amiga hace esto, y le digo, es que estamos haciendo un trabajo terapéutico. Le digo, ¿me ayudas? Y dice, sí. Y ella le dice, cuando yo era niña también, yo también le tenía mucho miedo a las payasitas. Por eso me convertí en una de ellas. Y en ese momento, el siguiente nivel fue que la maquillara como payasita. Cuando la maquilló como payasita, le tomé una foto y en ese momento su trauma ya estaba liberado. La siguiente fiesta, a la semana siguiente, ella estuvo con sus hijos comiendo pastel, disfrutando el show del payaso que fue. Y hace poco me comuniqué con ella, que por cierto le mando los saludos porque va a estar viendo esto, le pedí permiso para platicar su historia. Y me comentó que ahora ya hasta ha participado en los concursos que hacen los payasos. En ese momento ella ya es la mujer. Sus hijos no tenían que seguir sufriendo un trauma de ella. La vida siempre nos va a poner la oportunidad precisa para que experimentes tu gran miedo. A eso que le tienes tanto miedo, la única forma de liberarte de él es entrando ahí. Otra historia de otra persona, otro amigo que también atendí, su miedo era con referente a los cristos que se encuentran en las iglesias, estas estatuas de madera enormes, y él no podía tener contacto con estas imágenes, tenían pánico a estas imágenes. Por lo tanto, la forma en que hicimos terapia con él fue exactamente lo mismo que se hizo con la chica la payasita. Le dije, tú vas a elegir una iglesia y cuando tú estés listo, vamos a hacer tu trabajo. Le digo, pero solamente tengo 3 días porque me regreso a España. Entonces tenía 3 días para decidir si lo hacía o seguía traumado. En ese momento me habla, me dice, estoy listo, vamos. Entramos a una de las iglesias, primero, claro, yo entré, él no podía, era un niño otra vez, temblando afuera de la iglesia, siendo un hombre ya de 35 años. En ese momento le dije, ok, vamos a hacer un ejercicio. Le digo, aquí hay una imagen de madera. Le digo, lo que requiero es que me veas los colores otra vez. Entonces empezó a describirme los colores, hice el mismo proceso que hice con la chica, y al estar haciendo este proceso, poco a poco él se fue acercando, y yo empecé a preguntarle que si en su familia había habido alguna situación con referente al tema de los cristos, y él dice que cuando él tenía 3 añitos,
Su papá lo subía a los hombros y en una misa, cuando de pronto él voltea, había uno de estos Cristos todos ensangrentados y él se superasustó. Entonces ahí había un indicio del trauma, pero no era el indicio completo. Le empecé a preguntar que en esa etapa, ¿qué sucedía en su familia? Su abuela estaba en etapa terminal y entonces él vio a su abuela también en esas condiciones físicas. Pero me di cuenta que tampoco ahí estaba el trauma. Seguimos viendo la imagen del Cristo donde él me seguía describiendo. Además parece como si todo se hubiera coordinado, porque la iglesia ya estaban por cerrarla y la abrieron exclusivamente para que nosotros estuviéramos ahí el tiempo que queríamos estar. En ese momento empezamos a ir cada vez más profundo a su inconsciente y empezó a recordar que su papá con su madre tuvo etapas muy violentas en donde la dejan como Santo Cristo, como se dice la frase. Claro, desde la visión del niño tenía la imagen de ese Cristo ensangrentado, que en la visión del adulto no fue así, porque también con él hablé para solicitarle el permiso y me dio su permiso y me comentó que ahora como adulto se dio cuenta que sí tenían problemas fuertes, sí llegó a haber una que otra golpe, pero no de la forma en que tenía el recuerdo él. Y hace poco él estuvo en un evento chamánico en donde se fue a un temazcal y en la habitación en donde a él le tocó estar, ¿qué crees que había ahí? Un Cristo enorme de madera. Y me dijo, Yacún, acabo de ir a un temazcal y cuando entro a la habitación hay un Cristo gigantesco ahí. Y le dije, fue tu prueba de fuego. Digo, tu zona de confort era las iglesias. Como no entrabas, no hacías frente a tu miedo. Pero la vida sabía que ya estabas listo porque ya habías hecho un ejercicio. Entonces empezó a aplicar exactamente todo lo que hicimos en la iglesia y lo logró. Y fue el hombre que pudo estar con esa imagen. Y se sentía sumamente contento con esto. ¿A qué voy con todas estas historias? Es que puedas entender que todo lo que te haya ocurrido en la infancia es un detonante para lo que te está ocurriendo en la etapa como adulto. Es una consecuencia. Yo tengo recuerdos aproximadamente como de la edad de él, que sería como a los 2 añitos. Yo recuerdo en Estados Unidos que mis padres me llevaron a los Estudios Universales y en los Estudios Universales pues había el tren que te llevaba por las diferentes películas y dentro de mis recuerdos de los Estudios Universales es que a mí el King Kong que salía enorme me impresionó muchísimo, me impactó. Dice mi mamá que yo terminé vomitando a mi papá y mi papá se enojó mucho, yo eso no lo recuerdo. ¿Qué pasa cuando a los 13 años vuelvo a ir otra vez a Estados Unidos? Mis padres se habían separado, entonces a los 13 años vuelvo a ver a mi padre en Estados Unidos y vamos a los Estudios Universales. Veo solamente la imagen publicitaria de King Kong, me dio una diarrea, me puse muy mal, que no pudimos entrar ni siquiera al área de la taquilla porque yo creía que a fuerzas tenía que entrar a ese juego y yo no podía. Nos tuvimos que regresar a casa con mucha fiebre. Yo no estaba listo para hacer frente a ese miedo. Pasan los años, a los 16 años vuelvo a ir a Estados Unidos y dije, bueno, creo que es el momento de hacer frente a esto. Me puse a investigar si tenía que ser obligatorio tener que entrar en el trenecito y me dijeron que no, que eso era una opción y dije, perfecto, bueno, ahí vamos. Cuando íbamos en el trenecito, yo a mis 16 años, toda la ruta iba así, temblando. Y de pronto salían los personajes, los animatronics, y me empezó a dar risa. Dije, ¿a esto le tenía miedo? Animatronics que ya no estaban en buena condición y que eran sumamente lentos y todo eso. Que todo lo que mi mente había fabricado a través del tiempo ya no era real. Me pasó lo mismo con los Disneylandia. Yo recordaba que en Piratas del Caribe, en el barquito que va llevando, yo en mi sueño recordaba cuando había una cascada y en el fondo de la cascada había una cruz enorme y yo recordaba de niño que era enorme, iba cayendo. A los 17 años voy a Disneylandia para hacer frente a ese miedo. Cuando me subo y empiezo a escuchar el agua de la cascada, yo estaba ya temblando. ¿Y cómo crees que era la cascada? Era esto. Pero mi mente lo había hecho enorme, como esto. Era el niño el que estaba en el juego, pero yo como adulto
te quería disfrutar el juego. Hay que entender que con los niños hay que ser muy delicados, tanto las bromas que se les hacen, el tipo de juegos mecánicos a los que se lleva. Hay que entender que los niños no son como los adultos. La visión del niño es exagerada. Sus emociones y sus sentimientos son exagerados. No es como nosotros. He visto últimamente por Facebook principalmente bromas que les hacen a los niños de papás o parientes y se divierten asustándolos y no saben los traumas que están generando a estos niños. Que a mí me conviene como terapeuta porque son mis futuros clientes, pero no es conveniente. Hay que entender que nuestra mente, al pasar del tiempo, lo que nosotros podemos recordar no tiene absolutamente ya nada que ver con lo que realmente sucedió en el momento. Si tú me pudieses describir cómo fue la conferencia anterior, qué palabras se dijeron, me contarías una historia totalmente distinta a lo que realmente se habló. ¿Y cómo podrías saber que es distinto? Porque tenemos un video. Lo que sucede es que tu mente te hace creer que ese pasado sigue siendo tal y como es en el presente y no es verdad. Uno de mis mayores miedos en la infancia también era la oscuridad. Y yo lo he hablado en otras conferencias y en otros videos. La forma en que yo pude superar mi miedo en la oscuridad, ¿cómo crees que fue? ¿Qué crees que hice para superar el miedo? Estar en la oscuridad. Sí, y me convertí en gótico durante muchos años. Me puse colmillos de vampiro, siempre estaba vestido de negro y estuve muy involucrado en temas de la muerte. Y gracias a eso me di cuenta que mi único miedo a estar en la oscuridad es que estaba conmigo todo el tiempo. La gente que le tiene miedo a la oscuridad es que le tiene miedo a su interior, a ver lo que hay adentro. Por eso gente que no puede dormir, porque cuando cierra los ojos solamente puede estar consigo mismo, no puede estar con alguien más. Hay que entender que los miedos son productos de la imaginación y un nene de este tamaño tiene imaginaciones de este tamaño. Es el adulto responsable el que requiere encargarse del niño interior o la niña interior, apapacharlo, como se dice en México, que es abrazarlo con el alma, y decirle: yo entiendo que tú no entiendes, pero ahora yo sí puedo hacerlo. Yo aquí estoy para cuidarte, yo estoy para protegerte. A pesar de lo que hayan hecho otras personas, no importa, porque al final de cuentas esas personas también están todos traumatizados. Y los traumas pueden surgir de muchas maneras. Muchas de las enfermedades tienen que ver con ciertas etapas de la infancia no resueltas. Y la persona sigue siendo un niño, que lo que está haciendo simplemente es reproducir una y otra y otra y otra vez el trauma y no logra acceder ahí. Esta imagen que tú ves aquí, yo se lo comentaba a Carolina, precisamente que esta imagen yo empecé a tomarlas como una cuestión decorativa hasta que me di cuenta que eran mis traumas. Todo mi inconsciente se estaba proyectando en esto. Cuando me empiezan las crisis de pánico y de ansiedad en 2013, 2014, muy severas, yo no podía contenerme. Y una vez estando en un supermercado, compré uno de estos cosas para bebés como Gerbers y tenía como un pivotito para hacer la succión, y cuando me lo meto a la boca fue la única forma en que me pude sentir tranquilo y dije: me compro un biberón. Teniendo 30 años, claro, mi ego empezó a joderme diciendo: uy, sí, biberón a los 30 años, ¿y qué? ¿Ahora te vas a poner pañales o qué? Y dije: no me importa, tengo mucho miedo y sé que esto es lo único que me lo está quitando, algo está ahí. Durante varias noches me preparaba mi biberón, me le ponía manzanilla o algo porque la leche no me gustó, entonces ponía manzanilla, cualquier cosa, y en la noche me ponía a tomar el biberón. Empecé a tener recuerdos de cuando tenía meses de edad, cuando tenía 1 año o año y medio, y empecé a recordar cosas de este tamaño, imágenes y personas.
empecé a contactar, porque yo también, la relación con mi madre había sido muy conflictiva durante muchos años. Y yo no recordaba situaciones positivas con mi mamá, porque después de cierta etapa, no recuerdo a qué edad, cuando yo creo que dejé de ser un niño y empecé a volverme un adolescente, y ella quería siempre un niño, no quería que me volviera un hombre. Porque en el momento en que yo me vuelvo hombre, ella se tenía que convertir a la fuerza en mujer. Pero si ella no sabía ser mujer, porque de niña había pasado a ser madre, entonces era la niña como madre jugando a las muñecas otra vez. Entonces cuando me empiezo a volver hombre fue cuando empezó a haber muchos conflictos y yo me quedé atrapado como niño. Entonces yo no tenía un recuerdo agradable con mi madre porque la mente hace eso. La mente solamente registra el último instante de cada situación en tu vida. Si nosotros en algún momento tenemos una discusión o una pelea, pero al final, el último minuto de la pelea, nos empezamos a reír, ¿qué crees? Se te olvida todo el conflicto de la pelea. Pero si es al revés, si tú y yo estamos súper divertidos, riéndonos, y en el último momento hago un comentario que no es conveniente y tú te enojas, se te olvida todo el buen momento que tuvimos. Eso es lo mismo que pasa con las mujeres cuando se embarazan. Si en el parto logran sentir el orgasmo y el gran placer del nacimiento, se vuelven a embarazar, porque si recordaran el dolor, no se vuelven a embarazar. El cerebro tiene mecanismos de sobrevivencia para que puedas volverlo a hacer, porque si no, no se haría. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando tú empiezas a registrar durante el tiempo estas creencias y no te das cuenta desde dónde estás y en qué etapa de ti estás y qué parte de tu mente está ahí trabada? Muchos de los que nos dedicamos a temas espirituales tiene que ver con muchos traumas en el cuerpo físico, porque cuando tú estás dentro de tu cuerpo vas a sentir emociones, vas a sentir sensaciones y sentimientos, y a veces la solución para no sentir el dolor que puede haber habido en ciertas etapas es salirse del cuerpo. Son todas las personas que tienen la capacidad de poder hacer viajes astrales o entrar en trance o cosas así. ¿Por qué? Porque se salen. Es salirse, salirse, salirse. ¿Qué sucede cuando empiezas a ser un adulto responsable? Empiezas a estar dentro de tu cuerpo. Empiezas a darte cuenta de tus pensamientos, de tus sentimientos. Empiezas a accionar de otra manera, como un adulto. El problema es cuando el cuerpo creció, pero la parte emocional y mental se quedó como niño otra vez. He ahí el problema. Es el síndrome que se conoce como el síndrome de Peter Pan. Los que se quieren quedar siempre como niños, no quieren responsabilidad alguna, no quieren hacerse responsable de su propia vida y buscan a un Dios o un diablo que les va a premiar o los va a castigar. Se buscan una institución, hacen esto y siempre van a estar dependientes de algo o de alguien. Y todo es por no hacer frente al miedo. El miedo es miedo. Sin embargo, el opuesto al miedo es el amor. Una vez que tú te permites entrar a ese miedo, se transforma en amor, automáticamente, porque son lo mismo, pero es en diferente polaridad. Si sabes utilizar correctamente el miedo, es un gran combustible, porque te puede potencializar. Pero si el miedo te usa a ti, lo que te hace es quedarte petrificado, es no poderte mover. ¿Cuáles son los miedos que tienen ahora ustedes? ¿O alguna fobia? Vamos a aprovechar ya que estamos aquí, porque tienes la gran oportunidad, porque lo vas a liberar, te lo puedo asegurar. ¿Algún miedo? ¿Miedo al hablar? ¿Algún miedo? Puede ser tan insignificante, ¿eh? Porque muchas veces esta cuestión del miedo a veces espera que sea una fobia a algo terrible. No, hay personas que le tienen miedo a la riqueza, hay personas que le tienen miedo al éxito, hay personas que le tienen miedo a las cucarachas, hay personas que le tienen miedo a la muerte, a la vejez, a la niñez. Todos tenemos miedos. El valiente no significa que esté ausente de miedo. Es que el valiente reconoce su miedo y lo toma y hace algo con ello. ¿Y se puede
¿Cómo? ¿Se puede no tener miedo? Es imposible que no tengas miedo. ¿Por cuál motivo es imposible? Porque es una cuestión biológica. Porque el miedo tiene una función que es para sobrevivir ante un peligro verdadero. Si tú, por ejemplo, no le tuvieras miedo a los cuchillos, te los clavarías sin ningún problema. Solamente que no es a nivel consciente, o sea, no es que me voy a ir a clavar un cuchillo, pero si alguien te amenaza con un cuchillo, claro que te va a provocar miedo porque se activa todo el cerebro reptiliano, lo que se conoce, el primer cerebro que tenemos, que es para sobrevivir, empieza a liberar adrenalina para poder solucionar y toda la mente se vuelve sumamente ágil. Lo que pasa es que muchas veces no estamos conscientes de nuestros miedos, pero si no estamos conscientes de los miedos, tampoco estamos conscientes del amor, porque no están separados. Hay familias que tienen prohibido sentir miedo. En mi familia es una de esas. Lo he dicho en otras conferencias. Hay familias que tienen prohibido sentir enojo. Hay otras que tienen prohibido sentir tristeza. Otros que tienen prohibido sentir placer. Cada familia tiene prohibiciones en su estructura. Pero cuando hay familias que tienen prohibido sentir miedo, son las típicas familias de no llores, sé valiente, sé valiente, sé valiente. No, tienes derecho a sentir miedo. Tienes derecho a protegerte. ¿Qué pasa cuando hay, por ejemplo, abusos sexuales o violaciones en la infancia? Si estamos hablando que un niño, la imagen que él tiene es de este tamaño, cuando hay un abuso sexual es de este tamaño. Lo que requiere ese adulto para poder trabajar con ese tema de abuso sexual y de ese miedo a esa forma de placer que sintió su cuerpo, pero que no estaba preparado su cuerpo, ni su mente, ni su energía para ello, dependiendo de la edad que haya tenido, requiere ser otra vez como un adulto y poder hacer que esto que está así enorme empiece a disminuir hasta que se vuelva de su propio tamaño, como tu propia sombra. Hay muchas personas que tienen tanto miedo que se espiritualizan, se van al extremo. Luz, 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 amor, 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 amor. ¿Para qué? Para huir del miedo. Y empiezan a meterse en todos los temas espirituales y demás para huir del miedo. ¿Pero qué crees? La sombra empieza a crecer, 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 que cuando te das la vuelta es 10 veces más grande que tú. Y algo que se requiere hacer es estar del mismo tamaño para que seas tú quien se encargue de estar moviendo esa sombra, no esa sombra se encargue de estarte moviendo a ti. Es natural sentir miedo porque es algo biológico. Pero lo que no está en correcto orden es que no hagas algo con ello o no pidas ayuda. De querer siempre, y más como hombres, a los hombres se nos obliga siempre a ser valientes. El hombre tiene prohibido tener miedo. Es una de las grandes prohibiciones. Como la mujer puede tener la prohibición de estar enojada, porque siempre tiene que estar sonriente, contenta, ser la niña buena. El hombre tiene prohibido la tristeza, pero también tiene prohibido el miedo. Siempre tiene que ser muy valiente. Y no, somos seres humanos. Tu vulnerabilidad y tu sensibilidad radica en poder comprender y entender y saber usar correctamente tus emociones y tus sentimientos. Pero un niño como él no sabe qué es lo que siente. Él es la emoción pura. Cuando un niño está contento, ¿qué es lo que hace? Pero no sabe que eso se llama alegría. Cuando un niño está enojado, ¿qué es lo que hace? Hace esta expresión, pero no sabe que eso se llama enojo. Cuando un niño tiene miedo o se asusta, se queda paralizado, pero no sabe que eso se llama susto. ¿Y qué es lo que pasa con estos niños? Que después con el tiempo los padres lo empiezan a condicionar y empiezan a prohibir ciertas emociones naturales y auténticas, porque tu ego se empieza a activar a partir de que tu mente se activa. Antes de los 6, 7 años de edad no está la mente consciente. Es la emoción pura. El niño es puro, es una esponja. Todos hemos sido niños. No hay un solo adulto aquí que no haya pasado por esa fase. Pero muy pocos están conscientes de todo lo que ocurrió ahí. Muchas personas que he atendido no recuerdan qué fue lo que sucedió en ciertas etapas de su infancia, tienen borrados.
y se empiezan a acordar a partir de los 7 años, 8 años, 10 años. Entonces, cuando no recuerdan etapas más pequeñito, es que hay mucha historia ahí. Tu cuerpo tiene memoria. Aunque tu cerebro te esté protegiendo de algo que no conoces, de algo que no entiendes a esa etapa, tu cuerpo sí lo recuerda. De ahí viene el Alzheimer, de ahí viene la demencia. Son muchos traumas de la infancia, es querer olvidar. La demencia es el no querer esta realidad. Por lo regular, las personas que entran en una cuestión de demencia vuelven a comportarse otra vez como niños. Yo he atendido a personas con demencia y es muy interesante porque su actitud es como si fuera un viejito o un niño en cuerpo de un viejito. Y tienen cambios de ánimos muy drásticos porque están expresando todas las represiones que tuvieron en la infancia. La cuestión es si tú estás dispuesto o dispuesta a abrazar a tu miedo, a reconocerlo. Y con esto vamos concluyendo para que esto que está de este tamaño te des cuenta que solamente es algo que está aquí, pero que no es real. Y requieres tomarlo, abrazarlo, integrarlo y unificarlo. Pues muchísimas gracias a todos y a disfrutar de los miedos y del placer.